ofreciendo. Pueden ser varias razones. Puede ser que no quiera usar algo removible, o al contrario, puede ser que no quiera usar algo fijo, o puede ser que estéticamente no le guste, en fin, pueden ser varias razones para que el paciente no esté conforme o no se sienta a gusto con ese plan de tratamiento. Entonces es cuando le podemos presentar al paciente otra opción de tratamiento, si es que la hay. No necesariamente todas las maloclusiones van a tener varias opciones de tratamiento y tampoco se trata de que nosotros hagamos lo que el paciente quiera, ¿sí? Siempre hay que ofrecerle al paciente el plan de tratamiento, explicándole por qué es la mejor opción, explicándole todo lo que va a sentir, qué es lo que va a suceder en sus dientes, en sus huesos, depende, con el uso de X aparato, ¿sí? Para que no se trata de convencer al paciente, para que el paciente esté enterado, ¿sí?, de por qué es la mejor opción de tratamiento. Entonces, si aún así él no está conforme con esa opción, entonces es cuando le podemos presentar otra, ¿sí? Otro punto muy importante es elegir un tratamiento definitivo teniendo en cuenta la opinión del paciente, que es más o menos lo que les acabo de decir, porque de nada sirve que yo le coloque al paciente un aparato maravilloso, que funciona muy bien, que está muy bonito, si el paciente no lo va a usar. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta la opinión del paciente. Cada cabeza es un mundo y cada paciente tiene sus consideraciones específicas. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta opinión. Y también es muy importante conocer el motivo de la consulta del paciente. Les decía yo hace un momentito que el principal motivo de consulta de un paciente ortodóntico es la estética. Sin embargo, pueden haber otros. Sí hay los pacientes que de repente van porque se están desgastando sus dientes o pueden ir porque les duele la articulación. Pueden haber otros motivos, pero el principal motivo es la estética. Y así tal cual nos lo está refiriendo el paciente, así hay que anotarlo en la historia clínica. Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones les pregunto a ustedes, ¿por qué vino el paciente? ¿Sí? Además de que ustedes me están entregando su diagnóstico, ¿sí? Dentro del diagnóstico sí es importante colocar el motivo de la consulta. Puede ser por nada, o sea que nada más lo refirieron de infantil. Ok, entonces vamos a hacer su diagnóstico y ya. Pero sí hay pacientes que van por un motivo en particular. Y esto es importante saberlo porque de ahí también va a partir nuestro listado de problemas. La anamnesis nos menciona aquí que es la secuencia sistemática, acumulativa, de hechos consistentes que se agrupan para facilitar un diagnóstico correcto y con el examen clínico bucal complementando un plan de tratamiento adecuado. ¿Sí? A esto se le conoce con el término de anamnesis. Esto no es más que la elaboración de un diagnóstico, ¿sí? El análisis de cada una de las herramientas, entendiéndose por herramientas incluyendo la exploración física, la exploración clínica y el análisis de modelos, de fotografías, etc. Todo esto en conjunto
nos va a resultar en un diagnóstico, en un plan de tratamiento, a lo cual se le conoce como anamnesis. Dentro de esta anamnesis, pues vamos a iniciar con el llenado de la historia clínica. La historia clínica es un documento privado con características legales, éticas, docentes, como es nuestro caso, estadísticas y clínicas, que también es nuestro caso. Los datos deben de ser consignados en términos adecuados y en forma lógica, ordenada y secuencial. Perdón. Es decir, siempre debemos de ir de lo más general, esto es iniciando, por ejemplo, con los datos generales del paciente, como son su nombre, su fecha de nacimiento, su actividad, su teléfono, todas estas cosas muy generales, con eso vamos a iniciar. De ahí pasamos a la cuestión de enfermedades generales, patologías generales que pudiera presentar el paciente. Y de ahí nos vamos a lo más específico, que ya es la boca. Para hacer un buen llenado de la historia clínica, pues nos tenemos que valer, obviamente, de la exploración física, ¿sí? Esta exploración física, pues va a abarcar la cabeza, la cara, el cuello, la articulación y obviamente la cavidad oral. Ya que podemos encontrar algunos padecimientos que los podemos ver a simple vista o que necesitamos alguna prueba de gabinete para poder diagnosticarlos. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar la historia clínica de ortodoncia. Esta es la historia clínica que se maneja en la clínica de ortodoncia. ¿Sí? Como pueden ver, esta primera parte, que es la que les comentaba, que es muy general, pues son unos datos protocolarios que se le piden al paciente, ¿no? Aquí no hay que hacer ningún hincapié en explicar nada al respecto. Y de ahí pasamos al examen bucal, ¿sí? Como pueden ustedes notar, en el examen bucal, primero vemos que nos pregunta acerca de la clase, de la clasificación dental. Esto se divide en clase canina y clase molar. Entonces, aquí en esta parte que ven ustedes que cada uno tiene una línea, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a escribir? ¿Sí? La clasificación de las maloclusiones se divide en clase 1, 2 o 3. Y dependiendo de la clase que tenga nuestro paciente, es lo que vamos a colocar en esa línea. Lo único que vamos a colocar es si es 1, 2 o 3. Y aquí les voy a explicar en qué consiste cada una de estas clasificaciones. ¿Sí? Vamos a iniciar con la clase 1 y en específico con la clase 1 canina. En el momento en el que tengan alguna duda o algo no haya sido comprendido, me pueden interrumpir. La clase 1 canina, bueno, la clase 1 también se le conoce con el término de normooclusión, porque es la oclusión pues normal, o mejor dicho, ideal
que todos deberíamos de tener, ¿sí? La clase 1 de caninos es cuando la cúspide del canino superior ocluye en la tronera. ¿Qué es la tronera? Es la unión, ¿sí? En este caso, de estos dos dientes. Entonces, la cúspide del canino superior ocluye en la tronera entre el canino inferior y el primer premolar o molar infantil. ¿Sí? Se forma, si ustedes pueden ver, una Y. ¿Sí? Aquí están los dos brazos. ¿Sí? Esto es una clase 1 de caninos. La clase 1 de molares, como podemos observar aquí, es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco medio del primer molar inferior. Aquí podemos observar cómo cae perfectamente esa cúspide en el surco. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Alguna duda? Ok. De ahí nos pasamos a la clase 2. La clase 2 también se le conoce con el término de distoclusión, porque todos los dientes inferiores están en una posición distalizada, es decir, hacia atrás, con respecto a los superiores. Ahora bien, con respecto a los caninos, tenemos que la clase 2 de caninos es cuando el canino superior, perdón, la cúspide del canino superior ocluye por delante de la tronera entre el canino inferior y el primer premolar o molar infantil. Acuérdense que este canino debería de ocluir acá. Y en el momento en que ya ocluya hacia adelante, es decir, puedo ocluir acá, puedo ocluir acá, o puedo ocluir acá donde está en esta imagen, ya estamos hablando de una clase 2. Y la clase 2 de molares es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye por delante del surco medio del primer molar inferior. Puedo ocluir acá, 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 pero desde el momento en que esta cúspide ya se encuentre adelante del surco, ya tenemos una clase 2 de molares. Y por último tenemos a la clase 3. La clase 3
también se le conoce con el término de mesioclusión, porque en este caso todos los dientes inferiores están en una posición más mesial que los superiores. En el caso de la clase 3 de caninos, es cuando la cúspide del canino superior ocluye por detrás de la tronera entre el canino inferior y el primer premolar o molar infantil. Puede ocluir acá, acá, acá o más atrás incluso. Y desde el momento en que ya se encuentre más atrás de la tronera, es una clase 3. Y la clase 3 de molares es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye por detrás del surco medio del primer molar inferior. Esto es una clase 3. ¿Alguna duda con esta clasificación? No, doctora, todo claro. Muy bien. Ahora nos pueden llegar pacientes en dentición mixta joven, donde los primeros molares permanentes aún no estén en una franca oclusión. Y en esos casos, pues nos vamos a valer de la terminación de los segundos molares infantiles para determinar su oclusión. ¿Sí? Esto no significa que vayamos a trabajar con pacientes en dentición infantil completa, no. Pero sí pueden darse casos que por alguna razón no podamos determinar la clase de molares permanentes. Entonces, para esto vamos a tomar a los segundos molares infantiles. Probablemente ustedes ya conozcan esta clasificación, lo hayan estudiado en infantil, pero lo vamos a recordar. Tenemos primeramente al escalón mesial. Aquí lo que vamos a tomar en cuenta, como ustedes saben, es la terminación, es decir, la superficie distal de estos molares. Y en este caso vemos cómo se está formando un escalón hacia mesial, por eso se le llama escalón mesial. ¿Sí? Esto es como si fuera una clase 1 de molares, si ustedes se fijan. ¿Sí? Este escalón mesial nos puede llevar en dientes permanentes hacia una clase 1 o hacia una clase 3. Después tenemos al plano terminal recto. El plano terminal recto, como pueden ustedes ver, ¿sí?
pues aquí no se forma ningún escalón. Aquí lo tenemos. En este caso, esta oclusión de molares infantiles nos puede llevar hacia una clase 1 o hacia una clase 2 de molares permanentes. Y por último tenemos al escalón distal. El escalón distal, aquí vemos cómo se forma hacia atrás el escalón, es como si fuera una clase 2 de molares permanentes. ¿Sí? Este escalón distal, cuando nosotros lo veamos en boca, pues siempre nos va a llevar hacia una clase 2 de molares permanentes. Entonces, de esta manera es como ya completamos esta parte donde dice clase de caninos y oclusión de molares. Derecha, izquierda, y repito, ahí lo que hay que poner es 1, 2 o 3. O si son infantiles, pues escalón mesial, escalón distal o plano terminal recto. La siguiente pregunta de la exploración bucal que nos hace la historia clínica es con relación a las sobremordidas. Sí, ustedes saben que hay una sobremordida horizontal y una sobremordida vertical. La sobremordida horizontal también se le conoce con el término de overjet. Y la sobremordida vertical también se le conoce con el término de overbite. Aquí podemos ver una sobremordida horizontal que se define como la distancia en milímetros que hay del borde incisal del incisivo central superior a la superficie labial del incisivo central inferior. Esta distancia que vemos acá, a eso se le conoce como sobremordida horizontal u overjet. Lo normal en un paciente ideal debe de ser una sobremordida de 1 a 3 milímetros. Eso es lo ideal, ¿sí? Si tiene menos de 1, esto significa que ya tenemos un paciente de borde a borde. Y si tiene más de 3, esto significa que tenemos un paciente con un overjet aumentado. ¿Por qué se puede aumentar? Pues puede ser porque tenga una maloclusión esqueletal, porque los incisivos superiores están proinclinados, porque tiene hábito de succión labial. Todo esto lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a medir esto en el paciente? Tenemos que tener una reglita milimétrica, ¿sí? Que la reglita comience en 0, el borde de la reglita que comience en 0. Entonces yo voy a acomodar acá la reglita. Por acá tengo unas imágenes, hoy que se las voy a mostrar, para ver cuántos milímetros mide. Aquí está.
¿Sí? Así colocamos la reglita y aquí contamos que mide 1, 2, 3 milímetros. Tenemos 3 milímetros de overjet. Así es como se mide. Ahora, si tenemos una mordida borde a borde, obviamente tengo 0 de overjet, porque está contactando mis dos bordes incisales. ¿Y qué creen que pase si tengo una mordida cruzada anterior? ¿El overjet va a estar aumentado? Todos sabemos lo que es mordida cruzada. No estoy segura, pero sería como más o menos lo que sucede en la clase 3. Exactamente. La mandíbula está por delante del maxilar. Bueno. Exactamente. Como en este caso. Esta es una mordida cruzada anterior. Entonces acá también puedo medir el overjet. Nada más que en este caso el overjet está invertido. Entonces en mi historia clínica lo voy a reportar con números negativos. Es decir, en este caso, por ejemplo, mide 1, 2, 3, 4 milímetros. Pero en lugar de poner 4 en mi historia clínica, voy a poner menos 4. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Entonces, así es como vamos a medir la sobremordida horizontal. Ahora, la sobremordida vertical, que también se le conoce con el término de overbite, es la distancia en milímetros que hay entre ambos bordes incisales. ¿Sí? Es la distancia que hay en milímetros en un plano vertical entre ambos bordes incisales. En el caso de esta imagen, estoy viendo que este paciente pues tiene una mordida abierta. Cuando yo encuentre una mordida abierta, también voy a medir esta distancia. Nada más que como no es lo normal, es lo contrario a lo normal, como en el caso de la mordida cruzada, en lugar de poner, vamos a suponer que de acá a acá hayan 3 milímetros. En lugar de poner en mi historia de clínica 3 milímetros, voy a poner menos 3 milímetros. Si tengo un borde a borde, pues tengo 0 de overbite. ¿Sí? Y si hay algunos pacientes donde puedo encontrar una sobremordida aumentada vertical, que también se le conoce con el término de mordida profunda. ¿Esto porque es? Van a ustedes a ver algunos pacientes donde los incisivos superiores
casi cubren por completo a los incisivos inferiores. En esos casos es cuando tenemos una mordida profunda, porque mi overbite está aumentado. ¿Cómo voy a medir el overbite en el paciente? Pues ese sí está un poquito más complicado, ¿sí? Porque ¿cómo voy a meter la reglita entre estos dos dientes? ¿Sí? Entonces aquí me tengo que ayudar con un lapicero. Voy a agarrar un lapicero y así como está ocluyendo mi paciente, en un sentido horizontal voy a colocar a mi lapicero, como si fuese la reglita con la que se mide el overjet. Coloco el lapicero y voy a hacer una marca sobre la superficie labial de mi incisivo inferior. Le pido al paciente que abra y entonces ahora sí voy a medir la distancia que hay entre la marquita y el borde incisal. Esta distancia es la que va a corresponder a mi overbite. ¿Alguna duda? Y doctora, en vez de poder medirlo con una regla, ¿se podría utilizar la sonda Carolina del Norte? También se puede usar una sonda, incluso si la sonda entra en esta parte de acá sin interferencias, pues lo podemos medir directo. Pero si no, tenemos que hacer el procedimiento como les acabo de explicar. Sí, sí se puede medir con una sonda, la sonda está calibrada igual. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, ahorita que estaba mencionando overbite, en los números negativos mencionó era para mordida abierta, ¿no? Sí. Ah, ok, gracias. Es que se me fue como el internet. Ah, ok. Sí, es para mordida abierta. Gracias, doctora. Y aquí tenemos una imagen donde también podemos ver un overjet aumentado. ¿Sí? Como vemos esta separación que hay entre los incisivos superiores con los incisivos inferiores. Y bueno, con todos estos términos que ya les expliqué, si mi paciente presenta una clase 1 canina, una clase 1 molar, una adecuada asentamiento incisal, es decir, un adecuado overjet, un adecuado overbite. No les dije, el overbite también lo ideal es que sea de 2 a 3 milímetros. El overbite. Tenemos una adecuada intercuspidación, ¿sí? Una curva de SPI leve. Entonces, todo esto en conjunto nos va a dar una oclusión ideal, que es la que todos deberíamos de tener y es la que le debemos de devolver al paciente que se somete a un tratamiento de ortodoncia. Muy bien. Ahora, lo siguiente que nos pide nuestra historia clínica es mordida abierta,
oclusión cruzada anterior, oclusión cruzada posterior, ¿sí? Aquí en estos casos, si sí la presenta el paciente, pues solamente voy a poner sí, o si no se encuentra, pues solamente pongo no. Es lo único que voy a poner. Y aquí podemos observar, ¿sí?, una imagen de mordida abierta. La mordida abierta normalmente se va a presentar por la manifestación de algún hábito pernicioso, ¿sí? Normalmente se presenta por succión digital o por deglución atípica. Entonces vamos a encontrar una mordida abierta dental que normalmente se presenta de canino a canino. Ahora, si la mordida abierta ya compromete a los dientes posteriores, entonces ya se puede pensar en una mordida abierta esqueletal. ¿Cómo voy a saber si es realmente una mordida abierta esqueletal? Pues con el análisis cefalométrico, que eso más adelante lo vamos a ver. Pero en la historia clínica solo vamos a colocar si sí o no presenta mordida abierta. Aquí tenemos una mordida cruzada anterior y posterior. La mordida cruzada, como pudieron ver en la historia clínica, puede ser solo anterior, puede ser solo posterior o puede manifestar ambas el paciente. Incluso la mordida cruzada posterior puede ser unilateral o bilateral. Entonces, esto es lo que hay que reportar en la historia clínica. De allá pasamos a dientes ausentes, malformados, retenidos, erupción prematura permanente, erupción ectópica permanente, pérdida prematura de dientes temporales, retención prolongada de dientes infantiles. Ahora, todo esto, con excepción de los malformados, para poder llenar toda esta parte de la historia clínica, debemos de conocer perfectamente bien los periodos de erupción y de exfoliación. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, para que yo coloque que un diente está ausente, como nosotros vamos a estar trabajando con pacientes en dentición mixta, puede ser que esté ausente porque no le haya erupcionado todavía y no necesariamente porque esté ausente el diente, ¿sí? O si tengo una retención prolongada de dientes infantiles, pero para contestar esto, tengo que conocer perfectamente bien los periodos de exfoliación. Si no, ¿cómo voy a saber que realmente tengo una pérdida prematura? A lo mejor es lo normal, ¿sí? Entonces, tengo que darle una repasada a los periodos de erupción de dientes permanentes y los periodos de exfoliación. Esto lo tengo que saber muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de dientes ausentes, como vemos en la imagen, acá sí estoy notando la falta de algún diente, pues en la historia clínica voy a colocar
qué diente es el que hace falta, ¿no? En este caso, pues es un 2.1. Entonces pongo en la historia clínica 2.1. Si veo que hay dientes malformados, de igual manera voy a colocar qué dientes son los que están malformados. La malformación dental más común, ¿sí?, son los dientes en pala o los dientes en clavija, ¿sí? Y tengo que colocar qué dientes son, porque como en este caso pueden ser los 4 incisivos o puede ser nada más 2, pero sí hay que colocar. Sí, en este caso pues estamos viendo unos dientes en pala, que la característica principal de esta malformación es la presencia de unas crestas marginales elevadas, ¿sí? Ahora, yo puedo acomodar perfectamente estos dientes, dejarlos alineados, en buena posición, tanto los de arriba como los de abajo, pero con estos dientes mal formados, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la relación incisiva? Si yo dejo estos dientes así, ¿qué creen que va a pasar con la relación incisiva? ¿Se va a modificar? ¿Cómo que se va a modificar? Doctora, ¿no va a existir una guía incisiva en realidad? ¿Una guía incisiva? Creo que no estamos confundiendo un poquito los términos. El término guía incisiva se refiere a la desoclusión anterior, ¿sí? Y esto sí lo puede tener el paciente. Ahora, cuando yo les pregunto acerca de la relación incisiva, me estoy refiriendo al overjet y al overbite. ¿Qué creen que pase con estos datos si yo dejo estos dientes así? Podría ser que el overjet se va a ver aumentado porque como el diente está hacia vestibular y se tomaba como referencia la cara palatina del incisivo central superior, pues la distancia al momento de medirla va a ser mayor. Perfecto, exactamente. Estas crestas marginales elevadas no le van a permitir a los dientes superiores tener un adecuado asentamiento. Entonces, lo que se hace en estos casos es que, bueno, normalmente este abultamiento de la cresta marginal normalmente se trata de tejido de esmalte, ¿sí? Hay más tejido, hay más esmalte en esa zona. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es hacer un desgaste selectivo. Desgastar estas crestas marginales hasta donde se pueda, obviamente, sin dañar el diente, para tratar de dejar lo más, permítanme un momentito.
Perdón, es que estaba pasando un ventero. Para tratar de que el overjet pues lo tengamos lo mejor posible, ¿no? Que esto sí tiene que ver con la guía incisiva que mencionaba su compañera, pero no por allá iba la pregunta. Entonces, por eso es importante, ¿sí?, conocer esto de la malformación dental. Por ejemplo, los dientes de enclavija también producen una maloclusión, ¿sí? Pueden producir diastemas, pueden producir borde a borde, en fin. Entonces, esto es importante a la hora de hacer nuestro diagnóstico. Ahora, los dientes retenidos. Les decía que es importante conocer los periodos de erupción, porque puede ser que yo no encuentre un diente erupcionado en la cavidad bucal y yo diga, pues está retenido. Y a lo mejor todavía no es su momento de erupcionar o apenas está comenzando a erupcionar, ¿sí? En este caso de la imagen, pues aquí sí, el segundo premolar está retenido porque hay una mesioinclinación del primer molar permanente. Entonces aquí tenemos un diente retenido. Y esto lo podemos corroborar, repito, con los periodos de erupción y también con la radiografía panorámica. La erupción ectópica, ¿sí?, se refiere a cuando un diente, cualquiera que éste sea, erupciona fuera de su lugar o fuera de su vía eruptiva normal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un canino superior completamente vestibularizado, ¿sí? Y también se encuentra en una supraoclusión. Entonces, a eso se refiere con una erupción ectópica. Y todos aquellos dientes que nosotros veamos en esta situación, pues también los vamos a reportar en la historia clínica. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctora. Todo claro, doctora. Ok. Ahora aquí vemos que lo que sigue de la historia clínica es la línea media. Vemos que hay 3 líneas. Línea media, superior, inferior. ¿Qué vamos a colocar acá? Si las 2 líneas medias dentales se encuentran centradas, pues pongo que sí hay una línea media. Ahora, si alguna de estas 2 líneas medias está desviada o las 2 se encuentran desviadas, entonces tengo que colocar, ya sea en donde dice superior, inferior, qué línea media es la que está desviada. Si es la superior, por ejemplo, puedo poner allá. En la parte de superior puedo poner a la derecha. En la parte de inferior a la izquierda, si las 2 están desviadas. Normalmente es una la que está desviada y normalmente es la inferior la que se encuentra desviada. Para que nosotros podamos diagnosticar qué línea media es la que está desviada, como por ejemplo en la imagen, pues tengo que valerme
de la línea media facial. ¿Sí? Es decir, me tengo que valer de la punta de la nariz y del labio superior. ¿Sí? Me guío de estas dos estructuras con el paciente en oclusión y mirando al paciente de frente para ver qué línea media es la que está desviada. Y repito, lo reporto en la historia clínica. Muy bien. Con eso terminamos esta parte. Bueno, aquí donde dice cómo cierra la boca. Aquí lo que hay que colocar es si existe alguna desviación de la mandíbula a la hora de cerrar o abrir la boca. Normalmente en niños no hay desviaciones. Pero si sí lo hubiera, pues lo reportamos. ¿Y cómo está la situación de la higiene? Eso también hay que colocar. Con eso terminamos esta primera parte que es el examen bucal. ¿Sí? Nos hace falta la parte del examen de la cara y la parte de hábitos. ¿Sí? Con relación a la parte del examen de la cara, lo más importante de esta parte es el perfil. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, donde dice de frente, aquí nada más tenemos que colocar si hay algún tipo de asimetría en el paciente, que normalmente tampoco la hay. ¿Sí? Básicamente eso nada más es lo que hay que llenar de esta zona, musculatura peribucal, si alguno de sus dos labios es hipertónico o hipotónico. En el área de hiperactividad del mentoniano, ¿a qué se refiere con esto? Pues creo que todos sabemos cuál es el músculo mentoniano, ¿sí? Obviamente es el que está en el mentón. El músculo mentoniano, si ustedes se pueden observar, normalmente nuestro mentón, cuando está en reposo, está lisito, ¿sí? No está lisito y está suave, que es como debería de estar cuando estamos en reposo y estamos juntando los labios. Sin embargo, el paciente cuando presenta una incompetencia labial, pues obviamente se esfuerza en juntar los labios. Y a la hora de hacer esta actividad, el mentón se pone rígido y se forma un pequeño puntilleo en este mentón. A eso se le conoce como hiperactividad del mentoniano. Y esto normalmente pasa, repito, cuando el paciente tiene una incompetencia labial. Y por último, el examen de la articulación, ¿sí? Si tiene algún ruido articular el paciente, que normalmente va de la mano con cómo cierra la boca. Esto es lo que hay que colocar en esta parte. Y con relación al perfil, ahí lo que hay que colocar es si el paciente tiene un perfil recto, cóncavo o convexo. El perfil recto va de la mano con una clase 1 dental, y ya explicamos cuál es la clase 1. Una clase 1
y una adecuada y unas adecuadas sobremordidas, ¿sí? Y si nosotros vemos esta imagen, pues vemos que el labio superior, el labio inferior y el mentón están casi en un mismo plano. Esto es un perfil recto. El perfil convexo, ¿sí?, va de la mano con una clase 2 dental. Y también se puede presentar un aumento del overjet. Y aquí vemos cómo el mentón está hacia atrás, formando esta curvatura convexa. Por eso se le llama perfil convexo. Y por último, el perfil cóncavo, pues es todo lo contrario que el convexo, ¿sí? Aquí vemos, esto va de la mano con una clase 3 dental. Y aquí vemos cómo el mentón está adelantado o el labio superior está deprimido. Entonces se forma esta línea ligeramente cóncava. ¿Alguna duda de los tres perfiles? No, doctora, todo claro. Muy claro, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, porque considero que ya les di bastante información y no los quiero confundir. En la próxima clase, que va a ser el día jueves, ¿sí?, vamos a ver la clasificación de las maloclusiones para que quede todo, pues lo que acabamos de ver el día de hoy, ¿sí?, para que quede ya 100% claro, ¿sí? Y vamos a ver también esta última partecita de la historia clínica que nos hizo falta, que es la de hábitos. Los hábitos es una parte de la etiología de las maloclusiones, que esto se ve en ortodoncia 2. Yo lo voy a ver muy vagamente, se los voy a explicar, nada más para que ustedes sepan cómo diagnosticar un hábito clínicamente, así a grandes rasgos. Pero lo vamos a ver ya muy ampliamente en ortodoncia 2. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la clase pasada, en la próxima clase. Se los comento porque, pues, el que quiera dar una leidita o adelantarse en algo de esto, lo puede hacer. Repito, es clasificación de las maloclusiones y hábitos. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, pues, si no hay ninguna duda, pues sería todo por hoy. Les agradezco su asistencia y pues nos volveríamos a ver el día jueves. ¿Sale, muchachos? Señoritas. Sí, doctora. Doctora, yo tenía una duda. Cuando ¿Sí? hablamos de la clase 2, por ejemplo, para saber si es por hábitos de succión digital o por resto de... ¿Cómo dijo? Por esqueletal. Una maloclusión esqueletal. Exactamente. ¿Podríamos igual fijarnos de el paladar para ver si hay alguna deformación allí, si es hábito de succión distal? Definitivamente, Alison. Incluso esta presentación que les voy a presentar de clasificación de las maloclusiones, porque yo el día de hoy les di la clasificación desde un punto de vista de 1, 2 y 3, cómo se da el asentamiento dental. Pero en la próxima clase yo ya voy a hablar también de maloclusión esqueletal y de cómo vamos a encontrar estos maxilares
con cada una de estas clasificaciones. Entonces, estás totalmente en lo cierto y lo vamos a ver a detalle en la próxima clase. ¿Algo más? Sería todo, gracias, doctora. Muy bien. Pues nos vemos entonces el jueves, muchachos. Que tengan bonito día, bonita tarde, mejor dicho. Hasta luego, doctora, igualmente. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, doctora.